Así que, como estaba diciendo, vamos a comenzar a cursar este tiempo en Primera de Juan. Y aunque les soy honesto, no estaremos cubriendo estos textos verso por verso en este día, ya que eso no es la meta del día de hoy, sino de poder darle, como quien dice, una introducción, poder ver exactamente qué es lo que esta carta nos está diciendo a nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios y como aquellos que nos están visitando que tal vez no conocen al Señor, hay mucho que tiene que hablar usted también. Ahora, como dije, la meta no es ser muy profundo en el día de hoy, sino que vamos a ver prácticamente tres ideas principales o tres títulos. Número uno, vamos a ver y considerar quién es el autor. En eso vamos a ver quién lo escribió. Y aunque ya el nombre de la epístola es Primera de Juan, pero creo que es importante que veamos algunos aspectos que van a ser de mucha información. Número dos, vamos a cubrir el propósito. El propósito, ¿por qué fue que esto se escribió? Recuerde que la palabra de Dios es inspirada por el Espíritu Santo. No es que meramente hombres se sentaron y dijeron de la forma que usted y yo tal vez mandamos un mensaje de WhatsApp, déjame mandarle un mensaje a Manuel. No, hermano, la palabra de Dios fue inspirada. Por lo tanto, entendemos que el propósito de esta epístola, de esta carta, tuvo que ser y es uno que tiene una relevancia importante para la vida espiritual de todo cristiano. Número 3, entonces vamos a ver en sí el contenido. El contenido, ¿qué fue lo que escribió? ¿Cuál fue las cosas que el Espíritu Santo quería traer claridad, poner de frente a nosotros para poder continuar siendo guiados? ¿Qué fue lo que estos cristianos estaban enfrentando? ¿Por qué es que el Espíritu Santo toma a Juan para escribir esta epístola? Ahora, pero ¿por qué es importante nosotros ver estas tres ideas? Número uno, el autor, el propósito y el contenido. Es más, yo le diría a usted de que una de las cosas que yo le recomendaría es que siempre que esté leyendo cualquier libro de la palabra de Dios, si tiene la oportunidad, tal vez por internet o una Biblia de estudio, usted vaya a investigar quién lo escribió, por qué, o el propósito de por qué fue escrito y cuál fue el contenido. ¿Por qué le hago esta recomendación? Bueno, es sencillo. Mientras usted sigue leyendo esa revelación inspirada de Dios, va a tener sentido contextual, entender en todo momento quién lo escribió, cuál fue el propósito y cuál es el motivo, el contenido de lo que está en esa carta, en ese libro, en ese poema, en ese narrativo, en esa epístola, en esa exhortación. Así que rápidamente entonces entramos y veamos la primera idea de lo que es el autor. Ahora, claro, en esta carta usted, cuando vaya a comenzar a leer, le reto que motivarle, que la lea conmigo. Nosotros tenemos, por lo menos, estamos hablando con algunos de los hermanos y hermanas que están tratando de aprender mejor el lenguaje del cielo, que es el español. Si no lo sabía, lo sabe hoy. Y estamos tratando entonces de comenzar a memorizar Primera de Juan. Obviamente, le motivo que es una epístola de mucha bendición. Ahora, en esta carta Juan no se menciona como el autor de la misma, como en otra de las cartas del Nuevo Testamento. Y eso es muy interesante porque cuando usted lee la carta va a notar que eso no sale diciendo. Tiene que ver que hay varios comentaristas que han dicho que en muchos de ellos dicen que esto no se puede considerar una epístola porque no tiene el formato de yo fulano de tal, apóstol del Señor Jesucristo, como tal vez usted ha leído en las cartas de Pablo. Tiene un estilo muy diferente. Y el estilo de la carta es diferente de lo que muchos están acostumbrados porque aunque tiene una introducción y tiene una conclusión, el cuerpo de la carta es uno que tal vez no tiene un formato en el cual estamos muy acostumbrados y más adelante vamos a ver qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo con Juan y la forma que él va a desarrollar la temática y de qué forma en específica lo hace y vamos a ver en qué otras formas ha usado ese mismo formato para darnos otras revelaciones. Pues recuerde que Juan también, no solamente tenemos primera, segunda, tercera, tenemos el Evangelio de Juan y también tenemos el libro de Apocalipsis. Así que, aunque Primera de Juan, como dije, sí tiene una introducción y conclusión, pero el formato es muy diferente. Ahora, no dice quién la escribió específicamente, pero hay varias evidencias para poder probar que el autor de la misma es Juan. Y quiero que veamos dos aspectos en esta primera parte de lo que sería el autor. Número uno, vamos a ver evidencias externas. Evidencias externas. Y una evidencia externa, para darle una definición, es aquella cosa o evidencia que no está dentro de la primera carta de Juan, que va a probar que Juan fue el autor de la misma. Tenemos que entonces ver, tenemos que estudiar
Y claro, yo pues le voy a ayudar y le voy a dar la respuesta de todo ese estudio. Y vamos a considerar cuáles son esas evidencias externas. La primera mención del autor de este libro se encuentra a mediados del siglo II. Si usted es como yo durante muchos años, usted ha escuchado esta idea de siglos, ¿verdad? Se habla del primer siglo, segundo siglo. Y a mí, yo no sé si usted, yo me he confundido, porque cuando alguien dice el segundo siglo, uno comienza a pensar tal vez en el año 200. Pero la realidad es que es en el año 100, así que unos 50, 150, porque el primer siglo son los primeros 100 años. Hago la aclaración porque muchas personas piensan de esa forma. Piensan que cuando hablamos del segundo y tercer siglo, está hablando del 300 en adelante, y no es así. Así que el segundo siglo sería del 100 hasta el 199. Así que de ahora en adelante, cuando vaya a ver History Channel, entienda cómo es que están, ¿verdad?, citando los años. Así que en alrededor del año 150 tenemos una referencia fuera de la Biblia a Juan, el apóstol siendo el autor de este libro. Hubo algunos que dijeron que la segunda y la tercera de Juan no fueron escritas por el mismo Juan, pero esa afirmación tampoco se mantuvo realmente en ninguna parte y no se debe de tomar en serio, porque hay muchas evidencias, las cuales nosotros vamos a ver, que afirman y muestran de que Juan fue el autor. Así que tenemos una evidencia externa de que Juan el apóstol fue el autor, pero hay otras evidencias externas que podemos mirar. En otras palabras, lo que quiero decir con eso es que los otros libros de la Biblia nos pueden y nos van a ayudar a ver cómo es que Juan, el autor, es de Primera de Juan también. Por eso sería una evidencia externa en el sentido de que no es lo primero que vamos a ver cuando nosotros vamos a leer la carta. Como lo dije, usted no va a ver en ningún momento en esta epístola de que Pablo dice, saludos de Juan, apóstol del Señor Jesucristo. Eso no es lo que vamos a ver en el contenido, pero para que entienda esta idea de que hay diferentes estilos de escritos. Por ejemplo, en la palabra de Dios hay diferentes cartas. Tenemos Pablo que le escribe a la iglesia de Éfeso. Pablo le escribe a Timoteo. Pablo le escribe a la iglesia de Gálatas. Tenemos a Pedro que le escribe. Y lo que quiero que entienda para una persona que tal vez nunca ha escuchado con la idea de lo que quiero comunicar a nosotros ver estas evidencias externas, voy a tener tal vez un ejemplo, no el más popular, pero para que me ayude a entender. Si yo, por ejemplo, vengo y le digo a usted, menciono 3 nombres por encimita, rápido. Le digo el nombre José José, le menciono el nombre Celia Cruz, y Daddy Yankee, usted rápidamente se le fue la mente en muchas cosas, ¿verdad? Pueden ser muchas buenas y espero que sean todas las buenas, porque somos cristianos. Pero lo que quiero decir es que rápidamente usted está pensando en diferentes géneros de música. Todos son música, son diferentes géneros. Y de la misma forma, cuando nosotros estamos viendo los diferentes tipos de cartas o epístolas, aunque todas son cartas que el Espíritu Santo inspira a hombres que manden y escriban hacia las iglesias, no todas son iguales porque tienen diferentes géneros o estilos en la forma que se escriben. Y eso es muy importante entender, porque mientras armamos este argumento de esta evidencia externa para probar de que Juan es el que escribió Primera de Juan, Segunda y Tercera de Juan, tenemos que entender de que él tiene un estilo particular. Imagínense como si fuera, ¿verdad?, una huella digital. Juan tiene una huella digital que usted puede ver que es el estilo de Juan cuando está escribiendo una epístola. De la misma forma, si yo leo una epístola de Pablo a los Corintios, si leo la carta de Pablo a los Romanos, es más fácil ver las similitudes de la forma que él escribe. Y de la misma forma, Juan al escribir sobre ciertos temas, vemos que hay similitudes prominentes. Por ejemplo, algunos de los temas que vamos a ver que Juan escribe, y usted va a ver el mismo estilo, son temas, por ejemplo, como la oscuridad y la luz. Vemos también la vida y la muerte, el amor y el odio, la verdad y la falsedad. Juan el apóstol tiende a trabajar en estos rígidos contrastes. Esta es la forma que el Señor usa a Juan para poder ayudarnos a entender en contrastes lo que el Señor nos está tratando de comunicar. Este estilo es similar entre los libros, ya que este es el estilo de cómo Juan escribe y expresa lo que él quiere decir. Es un estilo muy simple y básico, y usted verá lo mismo en el Evangelio de Juan y también en Primera de Juan, Segunda, Tercera y el Apocalipsis. En la mayoría de los seminarios, dichos sea de paso, teológicos, cuando usted va a aprender lo que se llama el griego de la Biblia, recuerde que la Biblia no fue escrita en puertorriqueño, ni tampoco en español, fue escrita en lo que es hebreo, arameo y koiné.
usted va a ver, cuando ve ese lenguaje de griego, va a aprender en el seminario, el primer libro que le van a poner delante de usted para que pueda aprender a desarrollar sus herramientas gramáticas en lo que es en el lenguaje de griego es el Evangelio de Juan. ¿Pero por qué? Bueno, porque Juan, gracias a Dios, fue un hombre muy sencillo. Ahora, cuando digo sencillo, no digo que no tiene profundidad. Hubieron muchas personas, yo recuerdo, dicho sea de paso, el doctor Sproul, que hace una gran bendición e influencia a muchas personas, tenía algo particular que yo creo que vemos también la forma que el Espíritu Santo usa a Juan, que con mucha simpleza podía elaborar ideas muy profundas. Eso es un don. No todo el mundo puede hacer eso, pero el Espíritu Santo a través de Juan puede coger conceptos que son densos y puede entonces repartirlos y expresarlos de una forma que son fácil para sus oyentes y lectores recibir. Gloria a Dios por eso, hermano. Porque si usted es como yo, usted necesita mucha ayuda. Así, gracias a Dios que Dios usó a Juan de esta forma. Ahora, en otras palabras, Juan comunica cosas profundas de manera sencilla y esto veremos mientras estudiamos Primera de Juan. Y si usted mira la clase de temas característicos del Evangelio y la carta de Juan, son muy similares. Si usted mira el estilo básico, es simple, son similares. También los autores cuando hablan de la salvación en otras formas particulares. La forma en que Juan describe la salvación y la forma en que Pablo describe la salvación son un poco diferentes, no porque estén hablando de cosas diferentes. Lucas, Juan, estamos viendo los eventos, los ocurrimientos de la vida del Señor Jesucristo de 4 perspectivas diferentes. Y aunque los 4 están hablando y dando, en verdad, un testimonio ocular de la vida de Cristo, no todos están hablando de la misma forma. No todos tienen un mismo ritmo, no todos tienen un mismo estilo, mas sin embargo los 4 evangelios están hablando de la misma persona, el Señor Jesucristo. Y yo creo que es muy importante que nosotros consideremos. Ahora, ¿cómo describe el autor del Evangelio de Juan la salvación y cómo la describe el autor de Primera de Juan? Recuerde que estamos hablando de evidencias externas. En otras palabras, para ayudarle a recordar, estamos buscando evidencias que no están dentro de Primera de Juan, sino dentro de los libros del Nuevo Testamento para probar que Juan es el autor. Bueno, los dos hablan de ella con el mismo tipo de palabras, el mismo vocabulario. Juan dice cosas como: nacemos del mundo, del diablo y practicamos el pecado. Caminamos en la oscuridad y estamos ciegos, dice Juan. Pero Dios amó al mundo y envió a su Hijo para que tuviéramos vida en Él. Este Hijo estaba en el principio con el Padre, pero se encarnó por nosotros y nos dio la vida para cargar con nuestros pecados. Dio su vida para cargar con nuestros pecados y darnos la vida eterna. Así que Juan tiene un fuerte testimonio de la obra de Cristo y el Padre también ha dado un testimonio de la obra de Cristo. El Espíritu también ha testificado, es más, muchos hombres han testificado y los que reciben este testimonio por fe y confían en el nombre de Jesucristo son salvados y pasan de la muerte a vida eterna. Cuando usted lee Juan, el Evangelio de Juan o las epístolas de Juan, usted va a notar que esa es la forma que Juan está hablando de estos temas. Así que es un esquema de salvación desde el pecador, ¿verdad?, hasta el pecador salvado. Ese tipo de vocabulario es el que se encuentra en el Evangelio de Juan. En Primera de Juan, Pablo describiría exactamente las mismas cosas, pero tiende a utilizar un vocabulario ligeramente diferente para hacerlo. Recuerde que el argumento que estoy tratando de presentar es de que, aunque la palabra de Dios está llevándonos al mismo punto, hay diferentes formas que estos autores, inspirados por Dios, comunicaron estas ideas. Y por último, la última parte de la evidencia externa, en que entre Primera de Juan, el Evangelio de Juan y Apocalipsis, el vocabulario para describir al pueblo de Dios es también bien similar, es igual. La forma que cuando Juan está hablando del pueblo de Dios es el mismo vocabulario, son las mismas expresiones. Recuerde que son los hijos de Dios los que han nacido de Dios, que conocen a Dios, que aman a Dios y obedecen a Dios en Jesucristo. Estos son de la verdad y conocen la verdad y obedecen la verdad porque el Espíritu de la verdad está en ellos. Así es como habla Juan. Y cuando usted ve las diferentes cartas, ese es el lenguaje que nos ayuda a entender, para probar, para ver la huella digital como si fuera de que Juan es el autor.
Esta es la forma en que Juan habla en su estilo, y debido a esto Juan dice en todos los libros: el mundo odia a los hijos de Dios como odian a Jesús, el Hijo de Dios. Él está diciendo y haciendo unas comparaciones al mismo tiempo. Así que cuanto más se hace este tipo de comparaciones, cuanto más se investiga la conexión entre el Evangelio de Primera de Juan, Apocalipsis, el Evangelio de Juan es más fuerte, se hace la conexión para la evidencia externa de que Juan es el apóstol, el autor de Primera de Juan. Así que vimos unas evidencias externas, ahora vamos a ver evidencias internas. Obviamente, se entiende que cuando hablamos de evidencias internas, aquellas cosas que están en Primera de Juan, la cual apuntan que Juan es el autor. Primero, el autor afirma que fue un testigo ocular de la vida de Jesucristo. Repito de nuevo, él fue un testigo ocular de la vida de Cristo. Él dice esto en los versos que acabamos de leer en Primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 4, que nosotros estábamos leyendo. Vamos a leerlo de nuevo, por lo menos la primera parte. Miren lo que dice: lo que existía, Juan 1:1, Primera de Juan 1:1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Note que él usa la palabra hemos. Mire con su Biblia abierta, mire lo que dice ahí. ¿Ve? Lo que existía desde el principio, lo que hemos, nota ahí primero, oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado. Interesante de que Juan está usando esta expresión hemos. En otras palabras, Juan forma parte de un grupo de personas que fueron testigos oculares del ministerio de Jesucristo. Juan no está solo diciendo fui yo. Dios me habló a mí. Eso es algo que se escucha muy popular el día de hoy, ¿verdad? Que la gente dice, no, Dios me habló a mí. Yo estaba esta mañana. Yo escuché esto en Facebook, no este domingo, pero unos domingos atrás. Se lo voy a citar. Yo estaba esta mañana, un pastor prominente en Orlando, y decía, estaba planchando mi camisa y el Espíritu Santo me habló. Bueno, interesante. No es cierto. Eso no es bíblico y Dios nos sigue dando revelación el día de hoy. Pero sí entendemos de que aún Juan, que verdaderamente es un apóstol del Señor Jesucristo, admite aquí de que Él es parte. Él dice, hemos, mira el texto, hemos oído, hemos visto, ¿qué dice ahí? Hemos contemplado. Juan pudiera fácilmente decir, yo lo vi, yo lo toqué. Yo me acosté en el pecho de él. Pero Juan no habla así. Juan está tratando, mientras él escribe esta epístola, de decirle a estos hermanos en las iglesias de que yo, en un conjunto de otros hermanos, por la gracia de Dios, seleccionados para servir como apóstoles, yo estoy escribiéndole a ustedes. Note, recordemos que de acuerdo al Nuevo Testamento, un verdadero apóstol tuvo que ser un testigo ocular de Jesús, en particular de Cristo resucitado. Es esencial que nos fijemos en esto y lo recordemos, porque la identidad del autor como testigo ocular del ministerio de Jesucristo es un elemento muy importante de su propia argumentación en Primera de Juan. Eso es parte de lo que estamos hablando y muy importante. Una de las cosas que vamos a ver en Primera de Juan es que habían grandes errores doctrinales en la iglesia, en las iglesias, la cual Juan estaba escribiendo, él estaba tratando, él estaba corrigiendo. ¿Cómo podían discernir lo que era correcto y quién estaba mal? Recordemos que en este tiempo ellos no tienen una Biblia completa como nosotros. Lo mejor que podían hacer era citar el Antiguo Testamento y tal vez algunas de las epístolas, como habían circulado y copiado entre las iglesias del Nuevo Testamento, pero en realidad, aparte de eso, hermano amigo, no podían coger una Biblia y tratar de responder a las preguntas por sí mismos de la forma tan sencilla. Así que el autor, Juan, escribiéndoles, declara sus credenciales de frente de ellos, diciéndole en el verso 1, míralo de nuevo conmigo, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca del verbo de vida. Es como si Juan estuviera diciéndole a los lectores, ¿por qué ustedes deberían escucharme a mí? Déjeme, antes de que usted tenga esa pregunta, permítame anticipar
Iglesia de Cristo, la razón por la cual esta epístola que le estoy escribiendo deberían recibirla de Dios es porque yo lo he visto con los apóstoles, yo estuve con Él, yo lo he tocado, yo fui designado y llamado por Él. Esa es la aprobación de autoridad. Eso es lo que está haciendo Juan en Primera de Juan. Note conmigo, hermanos y amigos, que Juan está convenciendo a sus lectores en cuanto a la autenticidad y por lo tanto la autoridad de su mensaje, diciendo: yo soy parte de un grupo que hemos visto, que hemos oído, que hemos tocado al Señor Jesucristo, y así, habiendo visto estas cosas, hemos sido testigos de ellas. Vemos que Juan forma parte de un grupo de testigos oculares, por la cual entendemos entonces que él, viendo las evidencias internas de Primera de Juan, él es el autor. La segunda cosa, que no solo Juan parte de un grupo de testigos oculares, sino que es parte de un grupo de testigos oculares a los que se le había confiado el testimonio de Jesucristo con autoridad. No es meramente que él lo vio, no es meramente que él lo pudo tocar, no es meramente que él compartió con él, sino que él fue encomendado por Cristo mismo para predicar y llevar este evangelio. Una cosa es que usted tal vez pudo andar con Jesús. Otra cosa es que usted haya sido llamado y encomendado por Cristo para predicar su evangelio. Eso es, por dicho sea de paso, uno de los beneficios de ser cristiano. De que aunque nosotros no le hemos visto, nosotros no le hemos tocado, nosotros no hemos podido compartir con Él. Pero si genuinamente usted se ha encontrado con el evangelio, el Espíritu Santo ha obrado en su vida, usted puede evidenciar que su vida ha cambiado por ese Cristo que es real. Y gloria a Dios por eso. Por eso es que nosotros sí hemos encomendado por Cristo a predicar este evangelio. Nosotros no lo hemos visto, no lo hemos tocado, no hemos palpado a este Señor Jesucristo, pero nosotros tenemos algo mejor. El Señor, si usted está en Cristo Jesús, Él está dentro de usted. Usted tiene una unión mística, dice la palabra de Dios. No mística de una forma rara, sino que es algo misterioso. De ahí viene la palabra místico en el lenguaje original. Algo que no se entiende. Y aunque Juan estuvo con Él, pero Juan también fue comisionado por Él. Usted y yo tal vez no estuvimos con Él, aunque Él está con nosotros, pero nosotros por gracia de Dios hemos sido también, no a nivel de un apóstol, hemos sido comisionados por Dios a compartir este mensaje. Miren lo que dice también, por eso Juan también hace frases como la siguiente. Veremos en Juan, en Primera de Juan, repitiendo varias verdades absolutas con contrastes rígidos, diciendo cosas como lo siguiente. Eso de Primera de Juan, una de las frases que él usa muy popular es: por esto sabemos. Usted va a notar de que Juan se pasa diciendo: por esto sabemos. En otras palabras, la evidencia de que sabemos es esta. La evidencia de que sabemos esta verdad es esto. Y lo que está diciendo, en otras palabras, es de que nosotros entendemos esta verdad por este ocurrimiento, por este aspecto objetivo. Por eso, si usted ve, también declara con claridad, Juan dice quiénes son y quiénes no son los hijos de Dios. Usted puede ver eso también claramente cuando él escribe. Es más, uno de los versos que más resalta en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, se lo leo, no tiene que buscarlo. Dice Primera de Juan 2, 19, dice: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Juan habla sencillo, pero habla directo. Juan habla sencillo, pero habla con peso y autoridad apostólica. Esa es una de las cosas que está sucediendo, y ese texto tiene un contexto particular. Habían personas que se habían ido de la iglesia con unas creencias que vamos a ver en breve, que eran problemáticas, eran herejías. Y Juan lo que está diciendo, dándole esa alegría, esa esperanza a estos hermanos, estas personas que están en la iglesia sufriendo con dudas, problemas, y eso lo vamos a ver también. Él está diciendo: no. Mire, aquellos que salieron de nosotros, que en realidad no eran de nosotros. ¿Cómo es, Juan? Sí. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
Juan está aludiendo a una de las doctrinas de la palabra de Dios, que es la doctrina de la perseverancia de los santos. Una persona que, dice la Biblia, el que persevere hasta el fin, este recibirá la corona de la vida eterna. Lo que Juan está diciendo, aquellos que salieron de nosotros, que no perseveran en la doctrina que se nos dio a nosotros, no son de nosotros, no son del Señor Jesucristo, no son de la iglesia de Él, porque si fueran de la iglesia de Cristo, todavía estuvieran parte de la iglesia de Cristo. Así que Juan es muy directo, no solo está bien, no solamente dice esto está bien, y esto está mal y está mal, sino que también él da ese contraste de entendimiento. Es la afirmación, el trabajo de un verdadero apóstol, dar esta claridad. Así que digo esto y por otro lado digo aquello. En otras palabras, Juan está hablando una cosa, menciona otra, hace contraste, da claridad. Es un muy buen maestro. Ese tipo de persona de la cual sería muy bueno para brigar con niños. Una persona muy sencilla. Y por eso es que me gusta tanto Primera de Juan. Así que continuamos viendo. Y quiero que entiendan, amigos y hermanos, que toda esta evidencia externa es muy importante porque la epístola no nos dice quién exactamente es el autor, como había dicho al principio. Pero podemos ver claramente el testimonio de la iglesia. Esto es muy importante. El testimonio de la iglesia que Juan es servicial y no es autoritario como apóstol. Y desde el testimonio de las Escrituras, principalmente para decir que Juan es el apóstol y sabemos que él es el autor. Aunque estamos claros que en una última instancia si preguntamos quién es el autor, sabemos nosotros, ¿verdad? De que es Dios quien lanzó el Espíritu Santo a través de un humano para escribir. El autor es Dios, pero el Señor usó hombres para poder escribir, ¿verdad? Con una pluma y papel escribir estas ideas. Él mismo expulsó y exhaló esta palabra para su pueblo a través de su siervo Juan. Y esta misma viene a nosotros hoy con igual autoridad, igual relevancia para nuestra edificación y crecimiento. Y gloria a Dios por eso. Así que hemos visto que Juan es el autor de la carta epístola, pero continuamos con el segundo punto, la cual contesta entonces la pregunta, ¿por qué fue escrita esta carta? Vemos que entonces Juan es el autor. La pregunta es ¿por qué el Señor manda que Juan se inspire para escribir esta carta? ¿Por qué se tomó el tiempo para escribirlo? Juan no meramente estaba diciéndole cómo se siente, no meramente estaba mandándole un saludo, ¿verdad? Una fotito, un emoji. No, él estaba tratando de comunicar algo en particular y nos lleva al segundo encabezado, el propósito, ¿por qué lo escribió? Algunas observaciones es que Juan está escribiendo a cristianos, escuche bien, a ver si se puede identificar, confundidos, desanimados, deprimidos. Cristianos que dudan. Es por eso que esta carta tiene una relevancia muy importante para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Yo no estoy diciendo que usted tiene que estar en ninguna de esas posiciones, pero puede ser que lo esté o lo haya estado o vaya a estar. Y de cualquier forma nosotros como hombres y mujeres limitados, pecaminosos, vamos a caer en estas situaciones donde vamos a estar desanimados. Vamos a estar molestos, vamos a veces confundirnos. Señor, ¿por qué pasó de esta forma? ¿Por qué no de la otra? Eso le pasa a todo cristiano. A David en los Salmos, Señor, ¿hasta cuándo va a estar el impío haciendo lo que le da la gana? Como quien dice. Y primero de Juan, vamos a ver eso. Vamos a ver de que el Espíritu Santo está escribiendo a personas preocupadas, confundidas o sencillamente duda de su salvación o la veracidad de su relación con Cristo. Personas que luchan más que otros en decir, Señor, yo dudo de que realmente me haya salvado, no porque no creo que Jesucristo es el Señor, sino porque veo mi pecado y parece en muchos casos como abundar en vez de perecer. Eso le pasa a todo cristiano. ¿Por qué? Porque en realidad está pecando más. No, es porque mientras más nosotros somos semejantes al Señor Jesucristo, nuestra sensibilidad al pecado parece ser como una lupa que lo expande, lo magnifica. Es muy posible de que muchas personas en momentos particulares se sientan, Señor, ¿cómo es posible de que tú me hayas salvado? Mira de la forma que todavía a veces pienso, hablo, escribo, me comporto, manejo.
Eso pasa. El Espíritu Santo en Primera de Juan está escribiéndole a cristianos que están lidiando con estas dificultades. Juan está enseñando no solo cómo pensar, sino cómo pensar y cómo discernir entre lo correcto y lo malo. Charles Spurgeon decía que el discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Él decía es conocer la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Hay una diferencia. Yo sé que a usted le ha pasado. Yo sé que usted una vez fue a comprar algo que pensó que era lo que usted vio todos los reviews en Amazon y usted dijo, este es el que es, este me lo recomendaron y cuando lo compró le llegó y no era. Porque tal vez se parecía, pero no era. Parecía ser el correcto, pero era el casi correcto. Y eso es muy importante entender. Si usted piensa en la epístola de Pablo, en esta especie de formato estándar, piensa en el libro de Efesios. Por ejemplo, en la carta de Efesios es una muy sencilla. Tiene una introducción. Pablo escribe a la iglesia de Éfeso. En esta carta tiene 3 capítulos de doctrina. En nuestra maravillosa salvación está tratando. Por lo tanto, la segunda mitad de la epístola desarrolla cómo es que debemos de vivir esta salvación. Mire qué sencillo, ¿verdad? Como quien dice, el diseño de Efesios. Esta es la salvación, así van a vivir. Un estilo diferente, es una epístola también. Pablo se enfoca cómo caminamos, cómo aplicamos estas cosas en nuestras vidas. Tiene doctrina conectada. Ahora, Efesios es diferente a Primera de Juan, es distinta porque todo, esto es bien particular, todo en Primera de Efesios está, en Primera de Juan está todo mezclado. Pablo es un poquito más, ¿verdad? Yo pongo esto aquí. Yo no sé si usted tiene hijos como el mío, que él tiene un don muy particular en poner las cosas por colores, por tamaños, por nombres. Y Pablo era igual. Él tiene una forma sistemática. Juan, inspirado por Dios igualmente, pero tenía otro estilo. Él tiene una habilidad y vamos a ver ahora, de que él está hablando, pero parece estar todo mezclado. Todo está unido en Juan y tiende a trabajar en ciclos o círculos. Esa es la forma que Juan escribe. Ciclos y círculos. No van en círculos solo, no es que solamente se repite, pero una rueda que avanza se repite y una trayectoria como una bola de nieve bajando una montaña que va creciendo en agresión y momento. Esa es la forma que el Espíritu Santo usa a Juan para escribir esta epístola. Ese es el estilo de él. Así, lo que veremos en Primera de Juan, veremos la segunda vez es más grande y más profunda y quizás se da desde un ángulo diferente. Y cuando más se repite, más avanza esa rueda y más grande se hace el argumento y más impacto tiene mientras llega a concluir la epístola. Por eso, si les advierto que tengan anticipación de ver un grado de repetición. Lo van a ver conmigo. En Primera de Juan, él va a repetir áreas en las cuales entiende que necesita enfatizar para el beneficio de la iglesia, estos hermanos que están sufriendo a causa de los falsos maestros y las herejías que están siendo enseñadas. Note que el Espíritu Santo, Dios, sabe cuál es la mejor forma que usted entiende. Entendemos que aún en el aspecto didáctico, que es la enseñanza, la madre de toda forma de enseñar es la repetición. Si usted tiene hijos, usted sabe de lo que estoy hablando. Si usted está casado también. Mi amor, saca la basura. Sí, lo va a sacar ahora. 10 de la noche. Mi amor, sacaste la basura. Saca la basura. Yo la saco ahorita. 8 de la mañana. Mi amor, sacaste la basura. Usted entiende lo que estoy. Pero el Espíritu Santo aprovecha y de una forma cíclica, de una forma circular, sigue tomando estos temas. Mientras está interlazando unas doctrinas y enseñanzas necesarias para que nosotros podamos continuar siendo no solamente hechos en la imagen de Cristo, pero que seamos alentados, seamos guardados de lo que está pasando, ¿verdad? De estas enseñanzas falsas. Entonces veremos que en el Apocalipsis, esto es bien interesante por cierto, esto tiene que ver con el tema, dice en inglés el hot topic, el tema caliente para muchos, es la escatología. Y cuando se trata de la escatología, Apocalipsis, que Juan le escribe, también tiene ciclos recurrentes construidos en ella para enseñar las mismas cosas una y otra vez.
Esto en otra ocasión lo podemos hablar en más detalle. Pero Juan lo que está diciendo es repitiendo esta idea de lo que Dios está haciendo a través de la historia con su iglesia de una forma cíclica, repetitiva. No es cronológica. ¿Sabe por qué? Porque no es el estilo de Juan. Y muchas veces cuando interpretamos la palabra de Dios y queremos entender lo que el Señor está diciendo, lo entendemos de nuestro ángulo sin entender que el autor tiene una forma y un estilo la cual el Espíritu Santo usa con sus dones y talentos para comunicar. Recuerde que el cristiano no es un superhombre ni una supermujer. No, jamás. Pero el Señor nos usa con nuestros pecados, con nuestras deficiencias, con nuestras debilidades, por su gracia. ¿Se acuerda que al principio cantamos, oh gran Dios altísimo? Y decíamos, glorifícate en mí. Eso es uno de los himnos que más amo, pero uno de los himnos que más me molesta. ¿Por qué, hermano Nazario? Me molesta porque el yo decir en voz alta, glorifícate en mí, por medio de mí. Hermano, si usted conoce quién es usted cuando nadie está, y usted le está diciendo al Señor, Señor, glorifícate por medio de mí, eso tiene peso. Y eso debe de traer más arrepentimiento y más humildad. Porque la realidad es que por la gracia de Dios estamos de pie. Pero sin la gracia de Dios estamos náufragos. Y Dios usa a Juan para poder escribir de esta forma circular, cíclica, para seguir, ¿verdad?, creciendo en los temas, retocando los temas, pero dando claridad a estos hermanos, ¿verdad?, de lo que está pasando en esta iglesia. Juan nos está diciendo en Apocalipsis que así será el final de los tiempos y nos llama a que aprendamos cómo este tiempo será el final y nos lleva de la mano para que aprendamos cómo es que este tiempo final será. Y nos está dando la idea de cómo es que Dios ha bregado con su iglesia. Ahora que sabemos que hablen errores en la iglesia, Juan está hablando, está corrigiendo estos errores, podemos entonces decir, pues entonces, hermano, está bien, hay errores, ¿cuáles son? Pues está bien, vamos a llegar a eso ahora. Vamos entonces a considerar el tercer encabezado, el tercer concepto, el contenido de Primera de Juan. ¿Qué es lo que escribió? Vamos a ver tres aspectos de los errores que falsos maestros estaban causando. Número uno, los falsos maestros negaban que Jesucristo hubiera venido en la carne. Los falsos maestros que estaban en la iglesia se volvieron locos, porque eso solamente le pasa a alguien que no está bien. Se volvieron de una doctrina que no es sana, es enferma. Por eso la Biblia habla de ese tema de sana doctrina. Estos falsos maestros comienzan a decir, no, Jesús no vino en la carne. ¿Pero por qué? Bueno, recordemos que la gente, los hermanos en las iglesias, están pasando, hablando del contexto, un momento de conjunción, de dudas, de debilidad en su fe en Cristo y su salvación que Dios provee por el Evangelio. Es por esto que Juan entendió urgente y apropiado que él confrontará esta falsa enseñanza. Y recordemos que hay muchos que no saben quién creer. Mira, la persona que es nueva en Cristo, que es un niño en la fe, un recién nacido, no sabe a quién creerle. Eso le pasa a muchas personas. ¿Por qué usted cree que hay tantas personas que están escuchando tanto falso maestro? Porque ellos le dicen, la Biblia dice en tal libro, la gente le cree. Y de la misma forma entonces Juan está atacando. Primera de Juan 2:22 dice lo siguiente. Por eso es que Juan ahora entendió urgente, apropiado el momento para confrontar a estos falsos maestros. Dice él, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo que niega al Padre y al Hijo. Y aquí hay una lista de criterios que la iglesia puede utilizar para discernir qué es lo correcto y lo correcto, qué es la verdad, qué es la falsedad. ¿Quién es el mentiroso? Podemos verlo en la palabra de Dios. Aquí está la forma de comprobarlo. ¿Quién es el que niega que Jesús es el Cristo? Cristo dijo, si ustedes no creen que yo soy quien yo digo, ustedes perecerán en sus pecados. Y si yo digo de que entonces Jesús no vino en la carne, yo estoy diciendo, Jesús no es quien él dijo que él es. Por lo tanto, yo no tengo esperanza de salvación. Yo soy un hereje, yo soy una persona que voy a ser maldito por estar profesando cosas que Dios no dijo como si fuesen verdad. Entonces, esta es la forma de comprobarlo, ¿verdad? Decimos, ¿quién está negando lo que Cristo dijo? El que niega lo que Cristo dijo, en práctica o en palabra, es un anticristo.
El anticristo no es meramente lo que muchos círculos escatológicos cristianos piensan que es un gran, ¿verdad? Y no estoy diciendo que no es, una gran persona que va a estar en un movimiento gubernamental, que va a mover a todo el mundo. Eso puede ser, eso puede ser ciertos temas que podemos ver. Pero un anticristo es una persona que está en contra de Cristo. Es más, si cuando usted estaba fuera de la gracia de Dios por escuchar el evangelio, arrepentirse y ser salvo, usted fue un anticristo. ¿Por qué? Porque estaba en contra de Cristo, de su voluntad, de su palabra. Pero entonces lo que quiero mostrar en este aspecto de por qué es que Juan escribe esto, mire, en ese tiempo donde Juan está escribiendo, habían unos eventos que estaban pasando, y le voy a describir. Mire, en la iglesia lo que estaba pasando era de que esta negación de que Cristo era quien decía quién era algo llamado neuroticismo, que se deletreaba la idea como gnóstico. La palabra gnóstico, por ejemplo, la palabra gnóstica en el griego tiene diferentes rendimientos ingleses, como el diagnóstico, pronóstico. Un diagnóstico significa a través de, o una causa de, un diagnóstico a causa de mi examen. Esa idea de nos, de saber. Estas personas son los que saben. Pero lo que ellos saben no es de la palabra de Dios y lo que están profesando. El problema en la iglesia es que había maestros falsos que eran gnósticos y ellos enseñaron errores respecto a la relación entre el hombre Jesús y el Cristo. El hombre Jesús y Cristo para ellos, esto es lo que ellos creían, por eso es que Juan está escribiendo esto. Para ellos los maestros gnósticos, Cristo era otro ser que el hombre Jesús. Miren que lo que era, que Cristo era otro ser que Jesús. El bautismo de Jesús, el hombre, se une a Jesús, el hombre, ¿verdad? Y los dos estuvieron unidos durante su ministerio terrenal. Miren qué disparate. En otras palabras, ellos creían de que Cristo, Dios, viene y se une a Jesús, el hombre, y que los dos están cohabitando durante el ministerio de la vida de Jesucristo. Usted dirá, bueno, pero ¿por qué ellos creen eso? Porque usted dice, eso suena un poco loco, estoy de acuerdo con usted. Los falsos maestros enseñaron que el Cristo es una entidad separada, un ser separado del hombre. Jesús ascendió del hombre, Jesús lo dejó antes de su muerte, y la razón por la que enseñaron esto fue porque el gnosticismo, el mundo físico, material, no es bueno. Y la existencia ideal es una existencia espiritual, no material, no física. Por lo tanto, los gnósticos decían, no, lo que es de este mundo, lo que es material es pecado. Es pecado. Si tiene que ver, por eso usted ve que algunas religiones tienen un remanente de gnosticismo. Ellos quieren ser pobres, yo no voy a tener riqueza. Yo me voy a poner una sábana vieja y voy a caminar por ahí. ¿Usted lo ha visto? Algunos aparentes saben karate, supuestamente, no sé cómo lo hacen con la sábana, pero usted me entiende. Son ideas que decir, mientras más yo estoy en comunicación o en disfrutando las cosas del mundo, más espiritual soy. Mire qué lo que era. Es contra de la palabra de Dios, porque aun Dios creó un mundo muy físico, muy real, y puso un hombre espiritual para disfrutar este mundo. Y porque el hombre pecó, no niega la realidad de la hermosura por la cual Dios le da al hombre este mundo para no solamente juzgarlo, sino para disfrutarlo. El problema no es la playa, el problema es su corazón y sus ojos cuando va a la playa. ¿Me entiende? Ese es el problema. El problema no es cuánto usted se va a ganar, sino en la relación que usted tiene inapropiada con el dinero. Eso es lo que los gnósticos están diciendo. Por eso dicen, no, Jesús de verdad no pudo ser 100% Dios o verdaderamente Dios, verdaderamente hombre, porque si eso es cierto, pues es imposible, porque Él no pudo ser materia, no pudo ser un ser viviente, porque es en contra de lo que ellos pensaban que era lo correcto. Y claro, eso no lo sacan de la Biblia. La palabra de Dios no enseña eso. En otras palabras, ellos negaron que el Cristo había venido en la carne, que Él había nacido y era Cristo. Es lo que ellos negaban. Por eso entonces ahora entiende por qué Juan está diciendo lo que yo le leí ahora. ¿De qué le está diciendo? Se lo de nuevo. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo. El que niega que Cristo es quien Él dijo que es. Usted es un anticristo. Usted es un mentiroso. Y si usted es un mentiroso porque usted tiene un padre de toda mentira que es Satanás. Haga la conexión. No es que usted sencillamente es un mentiroso, sino que usted tiene un padre la cual tiene la misma naturaleza que usted tiene.
Entonces, los gnósticos tenían la idea de una persona, Jesucristo, con dos naturalezas, divina y humana, encarnada. Era imposible. Un ser espiritual divino no podía nacer y no podía morir. Eso es lo que estaban peleando ellos. El Cristo no podía nacer. El Cristo no podía morir porque Cristo no era. Esto era imposible. ¿Por qué? Porque Él era divino y lo verdaderamente divino nunca puede tener carne, no puede ser físico. En otras palabras, eso fue lo que estaban negando. Juan enseñó muy claramente que el Hijo de Dios vino al mundo y se hizo carne en el que estaba con el Padre antes de que el mundo fuera. Eso es lo que se hizo carne y nació de una virgen. Eso la palabra de Dios es clara. Si no fuera claro, no hubiera Navidad. Todo el mundo lo sabe. Pero los gnósticos decían no. Y cada persona tiene dos naturalezas. Eso es lo que ellos creían. Así que cada vez que Juan habla en 1 de Juan de Jesucristo, está batallando en contra de una falsa enseñanza. Por eso Juan dice, 1 de Juan, capítulo 5, versículo 6, este es el que vino mediante agua y sangre, no solo con agua, está hablando del bautismo, sino con agua y con sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El agua y la sangre se refieren al bautismo, y lo que Juan está diciendo es que el que fue bautizado, adivina quién fue bautizado. Jesús, correcto. Adivina quién murió también en una cruz. Jesús también. Era Jesucristo. No se convirtió en el Cristo en su bautismo, ni dejó de ser Cristo antes de su muerte. Jesucristo fue bautizado. Jesucristo, el hombre, murió en una cruz. Segundo punto de los falsos maestros que está diciendo, negaban la obligación del cristiano a la ley. Negaban la obligación del cristiano a la ley. ¿De qué están hablando? 1 de Juan está lleno de estas afirmaciones. Que el pueblo de Dios guarda los mandamientos de Dios. Es muy sencillo, es muy directo. Juan dice que hemos recibido sus mandamientos y los guardamos. ¿Por qué los guardamos? ¿Para meritar salvación? No. ¿Por qué guardamos los mandamientos? ¿Para poder buscar una buena conexión con Dios? No. Nosotros guardamos y obedecemos los mandamientos de Dios con una obediencia evangélica. 1 de Juan 3:10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Imagínense cuántas iglesias había que votar personas que no son cristianas, con ese verso solamente. No es que no lo amo, es que me cae mal. Mire, córtelo como usted quiera. El problema es que hay otro verso que dice, ¿cómo usted puede decir que ama a Dios? Que no lo ha visto, ¿verdad? Y no habrá a su hermano que usted lo ha visto. Entonces vemos que una de las enseñanzas de estos falsos maestros es que no hay que obedecer la ley. Olvídate de eso. Eso de la ley, eso no tiene que hacerlo. Y eso en muchos tiempos, después de los tiempos, verá que se repite, la historia se repite, usted lo sabe. Eso ha sido también popular, eso de la ley no es importante. Eso de la ley no hay que someterse. Aquí claramente podemos ver que hay un contraste marcado entre los que son hijos de Dios y los que son hijos del diablo. El que no practica la justicia no es de Dios. Si nosotros no somos justos, no somos cristianos. Si nosotros vivimos una vida práctica de no ser justos, no somos cristianos. No estoy hablando de justicia social secular, que no es justicia. Estoy hablando de la justicia de Dios. Si el mundo estuviera buscando justicia, estuviera buscando la justicia de Dios. Lo que el mundo está buscando no es justicia. Es la perversión de una palabra para alcanzar y amontonar bienes para sí mismo sin hacer nada. Eso es lo que vemos en el mundo de hoy. Así que estos falsos maestros afirmaban que no pecaban. ¿Qué dice Juan? Si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Lo que Juan está diciendo, ¿sabe por qué? Estos eran atrevidos. Ellos tenían, ¿verdad?, las galillas de decir, no, nosotros no pecamos. Nosotros no pecamos, ¿verdad? Es como con la Iglesia Católica dice que el Papa no peca y yo me río, porque eso es imposible. No me diga usted que usted nació de una mujer y un hombre pecaminoso. Usted no peca, usted peca. Y al decir que no peca, peca más. Y estos falsos maestros decían, no hay que someternos a la ley, nosotros no pecamos. Pero ¿por qué diría eso Juan? A menos que alguien lo dijera, bueno, nosotros no hemos pecado. Los falsos maestros, a través de su narcisismo, afirmaban que no pecaban y podían afirmar lo que no hacían. Al deshacer, escuche, este es el argumento de ellos. Si no hay que obedecer la ley de Dios, es porque en realidad no hay un Dios que hay que someterse a la ley.
Porque yo no necesito obedecer la ley de Dios. Yo tengo mi propia justicia, ¿entiende el problema? Y estos falsos maestros pensaban que ellos tenían su propia justicia. Por eso ellos pensaban, yo no tengo que obedecer la ley de Dios. Yo sencillamente soy una buena persona, yo no le hago nada mal a nadie, yo estoy bien. Se escucha mucho lo que se llama el cristianismo hoy. Se pone par a par. Y eso por eso Juan está hablando. Tercero, los falsos maestros negaban la necesidad de atender las necesidades físicas de los demás. Así que ya hemos mencionado la parte del gnosticismo, la creencia de que el mundo material es malo, el mundo espiritual o inmaterial es bueno, una existencia ideal. La otra vida para ellos es un mundo no físico. Por eso la resurrección para los griegos era un gran problema. ¿Por qué? Porque póngase a pensar, si Jesucristo era solamente divino, porque el gnóstico pensaba que eso era, pues entonces Cristo no puede resucitar en carne, porque la carne y la materia es mala. Por eso para el griego la idea de la resurrección de Cristo fue un problema. Porque si Cristo resucita en la carne, eso entonces está repudiando diamétricamente opuesto a lo que ellos creen. Pero no importa porque es la verdad. Y la palabra de Dios está afirmando eso. ¿Cómo puede ser una creación física nueva? Es posible. La Biblia dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, dice el Señor. Era un estorbo, no querían creerlo. ¿Cómo puede el plan de Dios para su Hijo y para el mundo ser una resurrección? No tenía sentido para ellos. Para la mente griega, el gnosticismo es una parte de la cultura griega que está infectada con esta idea. Por eso los gnósticos despreciaban a menudo los bienes terrenales para ellos. Ellos creían esta mentira. Por lo tanto, por eso yo decía, yo no tengo que atender las necesidades de la gente. No, pero espérese, pero si usted ama a su hermano, ¿por qué usted no lo va a ayudar? ¿Ve cómo estaba afectando, verdad, la comunidad y la comunión de la iglesia? ¿Cómo puede haber comunión si mi hermano que tiene necesidad, verdad, por la providencia de Dios ocurre algo malo y yo no lo voy a ayudar? No. Y yo no puedo decir que amo a Dios si no amo a mi hermano. Pero estos falsos maestros están diciendo, como lo material no importa, te está muriendo de hambre, tranquilo, que en la próxima vida no te apures, que Dios te va a bendecir. Pero eso es lo que la falsa herejía hace. Divide, corrompe, ¿verdad? Causa estos problemas, estas fracciones. Las iglesias tuvieron que luchar contra estos tipos de falsas herejías para crecer espiritualmente en el crecimiento del sincretismo gnóstico. En otras palabras, los cristianos, ¿verdad?, que son bebés en la fe, estaban lidiando con las ideas, porque lo que pasaba es que había un grupo de estos falsos maestros que se pasaban, como los de hoy por TVN y por Facebook, ¿verdad?, que usted los ve, y se pasan diciendo boberías, falsedades, estupideces, diciendo cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Hay muchos que le creen, entonces cuando van a una iglesia de sana doctrina, tienen que lidiar con la mentira que le dieron y con la verdad que le están dando. Y muchos dicen, bueno, pero ¿por qué no pueden ser los dos? Y habían cristianos que estaban suministrándose estas mentiras. Y esta es una de las razones por la cual Primera de Juan está siendo inspirada por el Espíritu a través de Juan para hablar estos problemas y dar claridad. El gnosticismo es una parte de esta cultura y el Señor está hablando en contra de esta enseñanza falsa. Primera de Juan 3:14 dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. No me diga que usted ama a alguien y usted no muestra su amor. Alguien decía, usted puede dar sin amar, pero usted nunca podrá amar sin dar. Porque de tal manera amó Dios, Juan 3:16, que ha dado, porque el verdadero amor es mostrado en la forma que se manifiesta. Y eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo a través de Primera de Juan. Ahora, si leemos el libro de Santiago, también puedes afirmar lo que está diciendo Juan. Santiago nos está diciendo que hay que amar a nuestro hermano. No podemos juzgar a nuestro hermano de una forma no apropiada. No podemos tener, ¿verdad?, este aspecto de, no, yo favorezco uno más que al otro. Santiago habla de eso en contra. Pero al fin y al cabo, hermanos, quiero tratar entonces de resumir Primera de Juan con 3 afirmaciones y 2 razones. Los 3 mensajes o afirmaciones principales del libro de Juan son estos. Número 1, los hijos de Dios creen en el testimonio de Dios. Los hijos de Dios creen en el testimonio de Dios. Número 2, obedecen los mandamientos de Dios. Y número 3, aman al pueblo de Dios. Eso es un cristiano.
Juan va a repetir esas tres cosas varias veces a lo largo de nuestro estudio. El pueblo de Dios cree en el testimonio de Dios. Muchos escritores y predicadores hablarán de estas tres como tres pruebas. Número uno, hay una prueba doctrinal. La pregunta es, ¿creen en el testimonio de Dios sobre Jesucristo? ¿O crees lo que a ti te da la gana y lo que otros han dicho? Porque si lo que tú crees va en contra de lo que Dios ha revelado, tú estás mal porque Dios nunca está mal. Eso es fácil. Continuamos entonces viendo de que también hay una prueba práctica. Guarda los mandamientos de Dios. Hay una prueba social o una prueba fraternal. Si tú guardas los mandamientos de Dios, pues entonces tú amas a tus hermanos, amas a tu prójimo, ¿verdad? Por eso el socialismo es antibíblico. Es totalmente en contra de la tabla de los 10 mandamientos. Porque que alguien me vaya a quitar algo que es privado, que Dios me dio, que yo trabajé por la gracia de Dios, eso es ilegal, eso es anticristiano. Y puedo seguir con los 10 mandamientos, pero esto no es para otro día. Por eso el testimonio de un cristiano, persona que ama a Dios, guarda sus mandamientos. El que no ama a Dios no guarda los mandamientos. Por eso el aborto está rampante, porque el que no ama a Dios mata a criaturas inocentes. No matarás. Pero el sacramento del mundo, del mundo liberal, no cristiano, ese es su sacramento. Nosotros como cristianos tomamos la Santa Cena, ellos vierten la sangre de los niños inocentes. Porque una persona que no ama a Dios no guarda los mandamientos de Dios. Número 3, ¿amas a los hermanos? Esto es una gran parte. Mira, hay personas que las primeras 2 quieren sacar 5 estrellitas, pero en la última se cuelgan. ¿Amas a los hermanos? Juan utilizará estas 3 pruebas o esos 3 argumentos repetidamente, cíclicamente, repetitivamente para contradecir a los falsos maestros y para enseñar a los cristianos cómo pensar, cómo discernir a los hijos de Dios. Así que creo que todos estamos de acuerdo en la pregunta más importante que una persona puede hacer, que es la que estamos escuchando la lectura de esta mañana cuando estamos leyendo, ¿verdad?, la palabra de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Pero nosotros tenemos que tal vez enfocarnos en la mejor pregunta, que es ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? Porque si Juan está diciendo, les escribo a ustedes por esto, lo vimos, lo oímos, lo tocamos, pero ¿para qué, Juan? Juan está escribiendo para aquellos que han escuchado el Evangelio, no se pierdan y no pierdan la vida eterna, la cual Cristo gratuitamente ofrece aún hoy. Amigo, amiga, si estás aquí hoy, la razón por la cual Dios te trajo a escuchar, como quien dice, algo un poquito más técnico de la palabra de Dios, traté de ser lo más sencillo, es para que entiendas de que tú tienes una condición fatal que se llama el cáncer del pecado. Es peor que el COVID. 10 de 10 personas mueren. Es inevitable. Por cuanto Adán y Eva pecaron, todos van a morir. Todos somos destituidos de la gloria de Dios. Y si vamos entonces a tratar de apuntar a algo aquí, amigo, amigas, que tú necesitas tener reconciliación con ese Dios. Con el Dios de la creación, con el Dios que hizo todo perfecto, con el Dios que te dio vida, con el Dios que tú intencionalmente has quebrado sus mandamientos en tu corazón. ¿Cómo lo haces? Tú sabes cómo lo haces. Con tu enojo, con tus ojos, con tus intenciones, con tus injusticias. Tal vez tienes una boca sucia, yo no sé, espero que no. Eso no le luce a nadie bien. Pero amigo, si tú has quebrado la ley de Dios y la has quebrado, eso es lo difícil. Tienes entonces que arreglar cuentas con Dios. Y mientras continuamos domingo a domingo estudiando Primera de Juan, espero que el Señor siga tratando contigo. Porque si, amigo, escucha bien, si tú no crees el testimonio de Dios sobre Cristo, si tú no amas y guardas los mandamientos de Dios y tú no amas a los hermanos, tú no eres cristiano. No puedes decir, oh, yo amo a Dios, pero no amo al cuerpo, la cual le pertenece a Dios. Hay personas que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque yo tengo iglesia conmigo. Bueno, COVID mandó mucha gente a la casa, yo entiendo, todavía muchos no han salido de la casa, porque en realidad puede ser que tal vez estén enfermos, hay unos que sencillamente no son cristianos y son vagos. Pero el punto es este, nosotros, hermanos, debemos de amarnos los unos a los otros. Primera de Juan nos va a hablar también de que Dios es amor. Dios es amor.
Y si usted dice, yo conozco a Dios y no amo a mi hermano, usted no conoce a Dios. Si usted, yo conozco a Dios, pero yo odio sus mandamientos, usted no conoce a Dios. El Señor nos ayude en esta mañana a entender que el llamado de Dios a través de Primera de Juan es de que nosotros creamos el testimonio de Dios de Jesucristo, amemos el dador de la ley y sus mandamientos, y que el resultado de amar a Dios, la evidencia es que ama al prójimo. Usted no puede guardar los mandamientos y no amar a su prójimo. Importante. Así que Primera de Juan capítulo 5 versículos 13 y 14, y termino aquí. Yo diría que este es el punto central de todo lo que Juan está diciendo, lo que vamos a estar estudiando las próximas semanas en esta serie. Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 y 14, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que en esta mañana, amigos y hermanos, yo espero que el Señor nos continúe, ¿verdad?, ligando a su palabra, pero instando a continuar sirviéndole con fuerza, sirviéndole en medio de un mundo. Hermano, el mundo se está poniendo malo, no se lo tengo que decir, usted ve las noticias, usted tiene vecinos, usted tiene familiares que no le sirven al Señor, usted lo está viendo. Pero es el deseo del Señor que esos también vengan y sean parte de estos. Amigos, si tú estás aquí hoy, amiga, y tú no conoces al Señor Jesucristo, tienes que arreglar cuenta con Él. Right? Y tal vez un momento dado, si tienes más preguntas al final, acércate, vamos a hablar, porque yo creo que de todas las cosas que nosotros pudiéramos hablar y meditar, esta es de primordial importancia. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por tu paciencia, te damos gracias por tu amor. Señor, pedimos de que esta palabra sea de bendición, sea de convicción, sea de edificación, Señor, para tu pueblo y para aquellos que no te conocen, sea de convicción para que puedan venir y entregar y rendir sus vidas a ti. Que puedan rendir sus vidas al Cristo, la cual murió inocente en una cruz, por aquellos que verdaderamente son hombres malos y viles como nosotros. Aparte de tu amor y misericordia y tu gracia, nosotros todos somos anticristos. Nosotros todos tenemos el potencial de ser peores que Hitler, Señor, porque en realidad nuestro pecado, fuera de tu gracia, Señor, sería una monstruosidad, Señor. Sería algo tan de vergüenza, pero gracias por tu poder, gracias por tu Espíritu Santo, que nos ayuda cada más, Señor, a parecernos más a Cristo Jesús. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.